Hola, bienvenidos. El día de hoy analizaremos los cambios que tuvo el ISR asalariado según el decreto 13-2026. Bienvenidos. Iniciamos. Los cambios que obtuvo el régimen general en el decreto 13-2026 específicamente se dio en las deducciones personales. Sabemos que anteriormente la ley deducía hasta 48,000 quetzales, pero a partir del 1 de junio del 2026 esas deducciones se modificaron a 51,024. Esto está compuesto por el salario no agrícola sobre 4,002 quetzales.28 más los 250 de la unificación ley. Pues el día de hoy vamos a analizar cómo va a beneficiar a las personas que tienen un salario mínimo y se veían afectadas por las retenciones de ISR, pues debido a la ley anterior, ¿verdad? Que únicamente dejaba de deducir hasta 48,000 quetzales. Acá lo único que tendríamos que realizar nosotros como contadores o personas encargadas de declarar las proyecciones ante SAT es realizar una actualización en Reten ISR SAT para que el sistema de forma automática tome ya la base de los 51,024. Lo único que se tiene que hacer en el sistema es cargar un Excel con una columna con fecha 1 de junio de 2026. La columna se llama fecha a actualizar. Acá podemos ver, pues tenemos un ejemplo del cálculo. En el cálculo, pues sabemos que a inicios de año ya se hizo una proyección, ¿cierto? De enero a mayo. De enero a mayo, pues veníamos reteniendo, para este ejemplo, es un ejemplo de salario mínimo de 14,74 mensualmente al colaborador. ¿Por qué? Porque anualmente su retención correspondía de 35,38. Pero con el cambio de la ley, para este mismo ejemplo, al momento de hacer la actualización en la plataforma de SAT, pues ya el sistema nos va a indicar que no corresponde hacer ya ninguna retención porque la renta imponible es mayor a la renta neta sobre que se calcula el porcentaje del ISR. Entonces, el sistema les va a mostrar que a partir de junio no se debe de hacer ya ninguna retención al colaborador. ¿Qué pasa con lo que ya se le retuvo al colaborador de enero a mayo? Esta retención se debe de devolver al colaborador al finalizar este periodo, es decir, en enero 2027. O bien, si el colaborador se le da de baja o renuncia, se debe de hacer el proceso de liquidación de ISR y proceder a hacerle la devolución de lo que se le retuvo de enero a mayo. Ese es el procedimiento pues correcto que se debe de realizar. También tenemos acá un ejemplo sobre los cambios en el ISR, siempre sobre el decreto 13-2026, solo que acá tenemos un ejemplo con salarios, un salario mucho mayor al mínimo, ¿cierto? Porque pues hay muchas empresas que tienen salarios más altos, es decir, tienen un salario mínimo, pero puede ser que tengan comisiones, que tengan otras bonificaciones. Entonces, la suma de estos ingresos hacen que el valor del salario del colaborador pues, sea mucho mayor a un salario mínimo. Y por lo tanto, todo este total de ingresos está afecto a la retención de ISR. Entonces, para este caso, estamos considerando
un salario mayor al mínimo no agrícola de 8,000 quetzales más 250 de la bonificación de ley. Para este caso, pues es lo mismo, ¿verdad? O sea, si tenemos los mismos colaboradores, lo único que tenemos que hacer en la herramienta Reten ISR SAT es cargar la fecha de actualización 1 de junio de 2026 y hacer esta carga. La carga se hace a través de una plantilla de Excel para las personas pues que hacen la proyección de cada año, pues saben a qué me refiero, ¿cierto? Entonces solo hacen la carga de la actualización y el sistema automáticamente pues va a considerar la nueva base, que a partir de junio la nueva base es 51.024 para la deducciones del año. Entonces aquí tenemos el ejemplo donde vemos que tenemos una renta neta. Siempre son los mismos datos de enero, mayo, junio, lo mismo, ¿cierto? Son los mismos salarios. Deducción del IX, menos las deducciones personales, que hasta mayo eran 48,000. Entonces acá nos daba un escenario en donde a este colaborador le teníamos que emitir una retención anual de 2.318. Estos 2.318 los dividimos dentro de 12 meses. Entonces quiere decir que mensualmente le estábamos emitiendo una retención de 193.18 a este colaborador. Pero a partir de que hagamos la actualización en la aplicación de SAT, ya el sistema nos mostrará una rebaja en la retención mensual. ¿Por qué una rebaja? Porque las deducciones personales se incrementaron en 51.024. ¿Y qué significa estos 51.024? Es la suma de los 4.202 más los 250 que corresponde al salario mínimo por 12 meses, y eso le suma los 51.024. Entonces, sobre estos 51.024, llegamos a una renta imponible de 43.339 para tener una retención anual de 2.166. Acá es donde vemos la diferencia, porque anteriormente el sistema nos había hecho una retención o nos había dicho que teníamos que retener en el año 2.318. Entonces acá vemos que el colaborador a partir del mes de junio va a empezar a recibir sus retenciones de ISR con un monto menor, ¿cierto? Porque se le venía realizando una retención de 193.18 y ahora va a ser de 171.58. Este monto va a ser a partir de junio a diciembre, para que al final del periodo pues se complete los 2.166.96 que se le tiene que retener al colaborador. Para este caso, pues el beneficio es que el colaborador va a recibir un monto menor en su retención. Entonces va al final del pago de la nómina, va a recibir un monto un poquito mayor, ¿verdad? Porque antes se le descontaba 193 y ahora 171. Entonces, este es el ejemplo número 2 también sobre el régimen general. Por favor, tomarlo en consideración. Si alguien quisiera que se le amplíe este tema en base a otro régimen o a través de otra plataforma, por favor escribirme un comentario y con mucho gusto pues yo me contacto. Hay un punto importante a considerar a partir del año 2027 y los próximos años, ¿cierto? Cuando realizamos la producción al inicio de cada año, se deberá realizar con los 12 salarios mínimos mensuales vigentes más los 2.250 de la bonificación. Es decir, el salario mínimo autorizado por el presidente de la República cada año. Sabemos que cada año, pues, el organismo ejecutivo pues hace un incremento al salario mínimo. Entonces, por eso es de que la ley ahora no se limita a dar un monto en específico como lo hacía en la ley pasada, ¿cierto?
Y ese fue realmente uno de los puntos más importantes que tuvo cambio en la ley. Y aquí pues les dejo la base legal en donde pues se dio a conocer en el Diario de Centroamérica el viernes 15 de mayo de 2026 en la hoja número 69 del Congreso de la República, decreto 13-2026. En el artículo 1, donde nos dice que hasta el monto equivalente a 12 salarios mínimos mensuales vigentes para actividades no agrícolas. También les dejo el link en donde pueden encontrar pues la base legal, el Diario de Centroamérica. Continuamos y pues les dejo los pasos de RETEN ISR2 para que pues las personas que no se acuerden o no tengan claro el proceso, pues este sería el proceso a seguir para la carga del archivo con la actualización. Lo único que tienen que hacer es en el Excel solo deben de colocar la fecha de actualización, que es el 1 del 6, 2026 a cada colaborador, y ya pues el sistema pues va a actualizar la base de deducción de los 51.024. Hasta aquí el video. Si tienen algún comentario, por favor, a hacerlo. Y no olvides dejarme tu comentario, darle like y suscribirte.